Segunda carta, casi siempre decimos, ¿verdad? Segunda de Timoteo, y es segunda a Timoteo. Y la carta fue escrita por el apóstol Pablo. Segunda a Timoteo, segunda de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? Segunda a Timoteo, o segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? Qué alegría ver a unos hermanos acá de El Salvador, de Villanueva, San Salvador. Qué bueno. Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Esta carta, esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, quiero contarte así brevemente que Pablo la escribió muy probablemente en su último año de vida. Pablo estaba a punto de morir. Y el apóstol Pablo, como tú lo sabes, salía de Israel o de Jerusalén y fue a toda Asia Menor para fundar iglesias. Y en su intento por fundar iglesias, sabes que Pablo llegaba a un lugar, por ejemplo, llegaba a Corinto, buscaba una casa o una sinagoga donde se convirtieran, predicaba a Cristo, la gente se convertía. Pablo tenía un ministerio de 1 a 1, pero también tenía un ministerio en las casas, ¿verdad? Y Pablo fundaba iglesias, quizás una iglesia como Villanueva, dejaba a un anciano o 2 ancianos a cargo de la iglesia y él salía para otra ciudad. Y así en sus 4 viajes misioneros por toda Asia Menor, que ahora gran parte es Turquía, ¿verdad? Pablo fundó infinidad de iglesias. En Galacia, la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? En Éfeso fundó una iglesia muy fuerte, ¿verdad? En Colosas fundó una iglesia muy fuerte también, ¿verdad? En Tesalónica, por eso tú ves las cartas, las epístolas que él les envía después de haber fundado las iglesias, tienen los nombres del gentilicio. Por ejemplo, ya cuando él dejaba a las personas, ¿verdad? Ya no los veía durante 2 o 3 años, él enviaba cartas, escribía cartas inspirado por el Espíritu Santo y les enviaba cartas para que las leyeran en la iglesia, ¿verdad? Y carta es epístola, por eso vas a encontrar el Nuevo Testamento tiene como un 35% es de epístolas a los tesalonicenses, en la iglesia que él había fundado en Tesalónica, epístola a los efesios, la iglesia que él había fundado en Éfeso, a los corintios les escribe 2, probablemente 3 cartas según los estudiosos y así. Pero hay 2 cartas, hay 2 personas, 2 personajes a los cuales él les envía una carta en particular. Esta carta es personal. Te lo explico rápido. Él sabe que está a punto de morir. Y él había dejado a Timoteo en una de esas iglesias y había enviado a Tito a Creta. Tito y Timoteo eran jóvenes, muy jóvenes. Se cree que la edad de Timoteo y de Tito habrán dado por los 18 a los 21 años durante todo ese periodo en el cual Pablo hizo ministerio en Asia Menor. Es joven, realmente es joven, ¿verdad? Debido a eso, a Timoteo y a Tito, la gente casi no le tenía confianza, porque los veía muy, muy jovencitos, ¿verdad? Por eso ves que Pablo le dice allí a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Más bien sé tú ejemplo en palabra, ejemplo en tu forma de pensar y ejemplo en la forma de conducirte, en tu conducta. Sé ejemplo. Le dice a un joven como Timoteo, ¿verdad? Y a un joven como Tito. Entonces, estas dos cartas o a estas cartas que le envió a esos 2 hombres se han clasificado por los estudiosos ahora en día como las epístolas o cartas pastorales, porque aquí están todas las instrucciones para un hombre que va a ser pastor en una iglesia, o por lo menos que va a ser líder
espiritual a una congregación. No necesariamente pastor que predica, pero alguien que va a ser modelo para los demás, ¿verdad? Y yo, al estar pensando en el mensaje, tuve tiempo, no te preocupes, tuve tiempo allá en San Salvador de estar pensando lo que quería compartir con ustedes al terminar este año. Es que hay dos hombres que me impresionan en la Biblia. En el Antiguo Testamento me impresiona Moisés. Moisés se ha vuelto mi héroe. Moisés, yo no conocía a Moisés desde que vine a Guatemala, porque veo que a Moisés le tocó duro, le tocó hacer solo el ministerio por mucho tiempo, le tocó sacar al pueblo de Israel y llevarlo por el desierto 40 años, y le tocó lidiar con todo un pueblo. Imagínate, más de 3 millones de gente llevándolas por el desierto. Yo creo que tú eres capaz de llevar a tu familia por el desierto, pero imagínate llevando a todo un país, a toda una nación por el desierto. Pero no solo eso, estando en medio del desierto, sabiendo ellos, viendo las maravillas que Dios había hecho con ellos, llega el momento donde le dicen a Moisés: mira, ¿y vos quién sos y quién te ha puesto delante de nosotros? Y empezaron a cuestionar el ministerio de Moisés y lo querían matar. Es impresionante. Y Dios sacó adelante a Moisés y le mostró al pueblo que él era el líder que él había puesto para conducirlos por el desierto. Entonces Moisés se ha vuelto mi héroe. Pero también Pablo en el Nuevo Testamento es un héroe mío en la Biblia, ¿verdad? Y es interesante que los dos, antes de morir, sus últimas palabras antes de morir, hacia los creyentes que quizás se habían convertido con ellos o a los cuales ellos habían cuidado, es interesante que hay un rasgo o una veta que sobresale tremendamente. ¿Y sabes cuál es? ¿Qué crees que le dice Pablo a las iglesias? ¿Qué crees que le dijo Moisés al pueblo de Israel antes de morir? Y yo he pensado, si a mí me dijeran que, mire, don Nelson, usted tiene cáncer y a usted solo le quedan 3 meses de vida, ¿qué le diría yo a Vida Nueva Guatemala? Yo creo que le diría algo similar a lo que estos dos hombres dijeron antes de morir. Yo le diría a Vida Nueva Guatemala: métete a escudriñar la Biblia, porque en ella está la vida. Si yo me dijeron que voy a morir dentro de 3 meses y me estoy despidiendo aquí de ustedes, yo les diría: métanse a este libro. De esa manera nadie los va a engañar. Nadie los va a engañar. Y en segundo lugar, es de aquí de donde emana la energía espiritual del creyente, el alimento del creyente. Esta mañana, yo no sé, ¿cuántos de ustedes desayunaron esta mañana? Levanten su mano. ¿Cuántos solo tomaron café? Yo solo café. Pues los que no tomaron café no tienen energía. No. Pero es eso lo que nos da la energía al cuerpo para avanzar. Pero lo que le da energía a tu ser espiritual es la Biblia. Y es interesante que esos dos hombres dicen algo similar antes de morir. Le dicen: hey, métete a la Biblia. No abandones el escudriñar la palabra, porque de ella va a emanar la vida que te va a sostener. No sé cuántos de ustedes saben que cuando un creyente solo se alimenta de lo que escucha en la iglesia, los estudiosos dicen que él se estará alimentando de un 5% del 100% que podría alimentarse al estudiar él solo la Biblia. ¿Te puedes imaginar? 5%. Si a eso le agregas que el aprendizaje de la Biblia en la iglesia es pasivo, o sea, no hay una participación activa tuya, entonces vas a olvidar fácilmente
el 2, sino el 3% de lo que has aprendido. De manera que te quedas con el 2% que te puedes acordar y que puede ser el alimento para tu espíritu. Es bien poco, es bien poco. Y decidir alimentarse solo de lo que se predica los domingos acá, entonces se vuelve casi un suicidio espiritual, porque estás tomando la decisión de vivir con el 2% semanal de lo que tú podrías alimentarte, de un 100% que podría alimentarte si tú te metes a la palabra de Dios sistemáticamente durante la semana. Eso es impresionante. Y es verdad, les enseño un principio. Yo fui maestro de idiomas antes de entrar a la facultad de medicina. Fui maestro de idiomas. Y me acuerdo que llegó un especialista en pedagogía de los Estados Unidos. Buenísimo hombre. Me impresionaba todo lo que enseñaba sobre pedagogía. Y él decía algo bien interesante. Él decía, la pedagogía que realmente deja enseñanza es cuando el alumno participa dentro de la enseñanza. Y entonces él decía algo así. No olviden este principio, decía él. Dime y yo voy a olvidar. Muéstrame con fotografías, ilústrame lo que estás enseñando y yo voy a recordar. Pero involúcrame en la enseñanza y yo voy a aprender. Qué interesante. Fíjense. Dime y yo voy a olvidar. Y la predicación es bien pasiva. Es alguien que está diciéndote, dime y lo voy a olvidar. Muéstrame con ilustraciones y lo voy a recordar. Yo les aseguro que las enseñanzas que han quedado en su mente y en su corazón son aquellas donde ha habido ilustraciones en las pantallas. Ilústrame y yo voy a recordar. Pero involúcrame y yo voy a aprender. Entonces, si ese principio, si ese axioma es real, entonces la manera en la que tú aprenderías la Biblia es involucrándote con la Biblia, teniendo una relación directa tuya con la Biblia. De otra manera no aprenderías, lo vas a olvidar, ¿verdad? Lo vas a olvidar. Por eso lo que yo te propongo es lo que proponen estos dos hombres aquí, al final de sus vidas. Mira allí en segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, el versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú, ¿en qué? Persiste, ¿en qué? En lo que has aprendido y de lo que te persuadiste. Te lo traduzco. Persiste en aquello de lo que te convenciste, Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y te lo explico aquí rápidamente. Timoteo tuvo la tremenda bendición de tener una mamá judía. El papá era griego, pero la mamá de Timoteo era judía. Y su abuela era judía. Y Timoteo, cuando estaba chiquito, su abuela le enseñaba la Biblia. Por eso es que Pablo, sabiendo eso, le dice a Timoteo esto. Fíjate, le dice, tú, versículo 14, persiste en esto que has aprendido en la Biblia y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me detengo. Lo único que te puede hacer sabio en esta vida es meterte a estudiar la Biblia tú solo y sacar inductivamente la enseñanza. Tienes al maestro dentro de ti que se llama el Espíritu Santo. Y es una cuestión de ejercitarte en estar regresando a la Biblia y aprender de ella. Y mira el versículo 16. Viene Pablo y dice este famoso versículo que yo creo que todos conocen. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para varias cosas. Mira para lo que es útil. Número uno, es útil para enseñar. Otra, es útil para redarguir. Otra, es útil para corregir. ¿Sabes qué es redarguir? Porque ahí siempre vemos los verbos y no le ponemos atención, ¿verdad? Redarguir
Es una palabra compuesta que significa rebatir un argumento. Por eso ves el vocablo argu ahí. Es rebatir un argumento con un argumento de la verdad, de la palabra. Te doy un ejemplo. Alguien podría pararse delante de ti y decirte, mira, Jesucristo no es Dios. Entonces vienes tú y vas a tomar la Biblia y le vas a enseñar los versículos que muestran que Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, estás redarguyendo. Es decir, estás tomando el argumento que te dicen y tú presentas un contraargumento. Eso es redarguir, ¿verdad? La Biblia redarguye, enseña. Pero es interesante que dice para corregir. Y aquí es quizás lo más importante que podemos encontrar en esto. Si algo beneficioso obtiene de la Biblia es que nos corrige. Nos corrige. Nos corrige cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Pero mira lo que viene ahí. Y para instruirte en justicia. Casi siempre pensamos que en esta frase, para instruir en justicia, tiene que ver con los juzgados o con la corte. Y no, instruir en justicia quiere decir enseñar rectitud a las personas. Y mira lo que dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Interesante. Lo que está diciendo es para que el creyente que quiere servirle a Dios esté perfectamente preparado, sea perfecto. Y perfecto quiere decir maduro. La única manera, Timoteo, en la que tú puedes salir de la inmadurez es metiéndote a la palabra y estudiando las escrituras que una vez tu abuela te enseñó. Y es interesante que ya le habían enseñado, y eso es Timoteo. Timoteo que había sido enseñado en la Biblia. Cuanto más lo necesitamos nosotros que llegamos al Señor y no sabíamos si Génesis estaba al principio o al final de la Biblia. Ponte a pensar en eso. Pero Timoteo conocía la Biblia y a él le dice Pablo, métete a la Biblia. Y mira lo que dice el versículo, ya en el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? ¿Aló? Que prediques la palabra. Ahora, detente. Les aseguro que cuando ustedes escuchan que prediques la palabra, se desconectan, porque han de pensar lo que la mayoría piensa. Eso se lo está diciendo a los que se paran ahí. No. Tú puedes predicar la palabra en un grupo pequeño. Tú puedes predicar la palabra tomando a un recién convertido y enseñarle lo que a ti te han enseñado. Tú puedes predicar la palabra siendo entrenado para darle clases a los niños. Un domingo sí, un domingo no. Eso es predicar. Tú puedes también en tu trabajo hablar de Cristo para ganar a los otros. Allí estás predicando la palabra. Todos creemos que predicar la palabra es exclusivo para los que nos paramos aquí. Y no, es amplio, súper amplio. Entonces, ¿cómo vas a predicar la palabra, Timoteo? Metiéndote a la Biblia y aprendiéndola tú. Hermanos, aprender la Biblia se aprende metiéndose a la Biblia. Y cuando hay dudas, lo más cristiano es preguntar. Es preguntar. ¿Qué me encanta a mí cuando alguien se mete a la Biblia y pregunta? Porque es señal de que alguien está queriendo aprender directamente de Dios. Y le dice Pablo, a que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Porque vendrá tiempo, le dice Pablo a Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Me detengo aquí. La sana doctrina es sufrida. Es sufrida. En primer lugar, no es popular la sana doctrina. En segundo lugar, se abre la Biblia y eres animado a hacer lo que la Biblia dice. Duele. Acabamos de cantar ahorita que obedecer duele.
duele. Entonces, cuando tú aprendes la sana doctrina, duele, porque implica cambiar un montón de cosas como nosotros las hemos aprendido desde pequeños. Eso está diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, amontonarán maestros y se van a poner un montón de maestros en un solo lugar. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Detente ahí. ¿Qué es hacer obra de evangelista? Es compartir las buenas noticias de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó a todo aquel que tú tienes cerca de ti. Eso es hacer obra de evangelista. Sabes, a mí me encanta lo que Joe nos ha estado enseñando, Joe Salibi, últimamente. De animarnos a hacer obra de evangelista. Hermanos, ese es el ministerio. Yo le decía a Julio y a Steve recientemente, si Vida Nueva Guatemala tuviera en su ADN el hablar de Cristo con sus contactos que no conocen al Señor, estoy convencido que no habría necesidad de hacer campañas evangelísticas durante todo el año. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo estoy convencido que si fuera nuestro estilo de vida hablar de la salvación que tenemos con aquel que no conoce al Señor, no tendríamos necesidad de estar yendo a las colonias, porque cada uno de nosotros sería un ministerio andando, sería un ministerio caminando. Entonces Pablo le dice, mira la secuencia, métete a la Biblia, apréndela para que entonces puedas enseñarla y hagas la obra de evangelista. Yo sé que muchas de las cosas que nos detienen para hablar de Cristo están relacionadas con el miedo, con el temor. Porque decimos, pero me van a hacer preguntas que ni yo sé la respuesta. Métete a la Biblia. Y le dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y mira lo que le dice, cumple tu ministerio. Y Timoteo no era predicador. Timoteo era otro miembro que se sentaba en las bancas como tú. Pero creemos que los que tienen el ministerio son los que están aquí adelante o los maestros únicamente. No, cada uno de nosotros puede ir y ser un ministerio caminando, una entidad ministerial caminando. Te muestro cómo él está a punto de ser sacrificado. Mira lo que dice ahí el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿A dónde está Pablo físicamente en sus últimos años? Está preso, ¿a dónde? En Roma. Está preso en Roma. Y le dice Pablo a Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Sabes qué está diciendo? Yo no he abandonado tener a Jesucristo como aquel en quien yo deposito mi confianza. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y es interesante. Pablo se quedó solo al final de su vida. Mira lo que dice el versículo 9. Procura venir pronto a verme, Timoteo, aquí a Roma, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Es interesante que a veces la gente que se convierte con uno va detrás de lo que brilla y abandona el ministerio. Yo quiero que tú veas que lo que Pablo está diciendo en sus últimos días en esta tierra es: métete a la palabra, es la que te va a hacer sabio, es la que te va a ayudar a hacer el ministerio. Ahora quiero mostrarte otro pasaje. Yo te dije que dos hombres son mis héroes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento creo que es Pablo, pero en el Antiguo Testamento estoy seguro que es Moisés. Vente conmigo ahí por favor a Deuteronomio. Te voy a decir por qué Moisés. Porque Moisés fue el primero en tener contacto con la Biblia.
De hecho, fue él quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y mira el capítulo 32, por favor, y vente al versículo 40 y, bueno, desde el 43 podríamos verlo, 44, vente el 44. Moisés, antes de morir, antes de subir al monte Pisga, que es donde Dios le había llamado para ver la tierra prometida, y allí es donde Moisés muere. Mira lo que dice Moisés. Fíjate, Moisés. No es cualquiera, es Moisés. Mira lo que dice Moisés ahí en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio es el 5.º libro del Pentateuco. Y el versículo 32 da la casualidad que es el antepenúltimo capítulo que él escribió. Y mira lo que dice. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Ahora fíjate, tiene a todo el pueblo de Israel allí en el desierto y están a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dirías tú a 3.5 millones de gente que están allí y ya no van a ver tu rostro más? Mira lo que le dice. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y mira lo que les dijo en el 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir ¿qué? Todas las palabras ¿de dónde? De esta ley. Allí Moisés le está diciendo a todo el pueblo: métanse a este libro para que puedan enseñársela a sus hijos. Y mira lo que me encanta lo que dice el versículo 47, porque no es cosa vana. ¿Qué quiere decir vano? Vacío. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué es en el discurso de Moisés lo que no es cosa vana? Este libro no es cosa vana, no es cosa vacía. Yo creo que te lo he dicho más de alguna ocasión. Yo creo que Moisés lo podría poner en pleno 2017 o 2018, si así lo quieres, en Guatemala. Mira, métete a la Biblia, porque así vas a tener que enseñarle a tus hijos. Porque este libro no es una revista de modas, no es la revista Vanidades, no es la revista, yo no sé, menciona tú la revista GQ. No es ninguna de esas revistas. No es vanidad, no es un libro vacío. Y mira lo que le dice: no es vanidad, no es cosa vana, sino que es ¿qué? ¿Vuestra qué? Vuestra vida. La Biblia es tu vida, tu vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar tus días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Interesante lo que dice Moisés al final es: ¿y sabes qué? Te va a alargar los años de vida sobre el planeta. Eso está diciendo. Hermanos, yo compartía con ustedes el domingo 17 de diciembre, que fue el domingo de la cena de Navidad. Yo sé, algunos de ustedes me han dicho: miren el montón de comida que sobró y todo eso. Sí, pero tienes que saber que como 50 personas el domingo al mediodía dijeron: ya no vamos a ir. Es tremendo, ¿verdad? Pero bien, vente ahí por favor a Jueces. Jueces en el capítulo... Sí, yo sé, algunos me dijeron: pero entonces no vinieron, entonces no trajeron comida. No, enviaron la comida, pero dijeron: no vamos a ir, porque tenemos otros compromisos con la familia, ¿verdad? Pero mira, vente a Jueces capítulo 3, por favor. Jueces capítulo 3. Que es lo que yo compartí el domingo 17, la última vez que prediqué aquí antes de ese día. Yo te contaba
de cómo Dios tenía misericordia de los israelitas, porque los israelitas tenían sus ciclos en donde estaban de amores con Dios y luego iban y hacían lo que ellos querían, punto. En esos tiempos en los que ellos hacían lo que ellos querían, no lo veas tan superficial. No solamente se iban tras sus deseos, sino que adoraban a Moloc, a Baal, que era una imagen de Satanás con sus cuernos, aunque no lo creas. Ofrecían sus hijos en la imagen de Moloc o de Baal, que era de piedra o de madera. Había una especie de hoguera para poner a sus hijos tiernos, y era el sacrificio que le daban a esos dioses. Es impresionante. Y adoraban a Astarot. Pero mira el versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, el rey, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Y yo no voy a darte toda la historia que te di el domingo 17. Pero todos eran estos descendientes de, ¿te acuerdas las hijas de Lot? Que lo emborracharon después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pues ellos tuvieron pelea continua contra el Dios de Israel y contra su pueblo. Amón, Moab y Amalek. Y ellos habitaban en casi toda la franja central de Palestina que ahora ocupa Israel. Y mira, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón. Imagínate, los israelitas cuyo Dios era Jehová, ahora están sirviéndole a un rey pagano, a un rey que va en contra de Dios. Y el rey, ¿sabes cómo los tiene? Los tiene así, contra el suelo, presos, pisoteados, a todo el pueblo de Israel. Los que venían en el desierto con Moisés y que entraron a tomar posesión de la tierra prometida, ahora están subyugados por un rey pagano. Y mira, 18 años dice ahí, versículo 15, vente conmigo, versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿A quién? A Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era ¿qué? Zurdo. Tal vez recuerdas que el domingo 17 lo vimos. Zurdo quiere decir inútil de la mano derecha. Y este hombre era zurdo y era el juez israelita con el cual Dios iba a liberar a Israel del yugo de este rey. Y mira, versículo 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Los israelitas le dieron un regalo a este rey. Ahora, el regalo no llevaba mala intención. Era real, era un regalo para el rey. Y Eglón tenía un plan aparte de entregarle el regalo al rey. Mira, y era Eglón hombre grueso. En otras palabras, era obeso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y le dijo al rey. O sea, ya se había ido Ahod y regresa. Y le dice al rey, mire, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla, y entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre al rey obeso. Se lo metió aquí, en la pura grasa. Y mira, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Yo voy a repetir el principio que te dejé el domingo anterior, y esta predicación casi que es la continuación de donde yo puse pausa el domingo 17. Es interesante que Moisés, antes de morir, le dice al pueblo de Israel, conozcan la espada de 2 filos. Es interesante que Pablo, antes de morir, las instrucciones que está dando es,
métete a conocer la espada de dos filos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Aquí está todo y aquí termino. Porque solamente, fíjate bien, proporcionalmente, en la medida en la que tú te metas a la Biblia y aprendas de ella para aplicarla día a día, en esa medida va a ser limpio tu corazón. En la medida en que la palabra de Dios tú la tomas como una espada de dos filos y entra en tu cuerpo, ella entonces va a sacar todo lo sucio, como el cuadro de este rey a quien le entró la espada de dos filos. Solamente la Biblia es capaz de limpiar voy a usar una palabra que usamos bastante en Centroamérica, las costras pegadas de lo sucio que hay en la fibra de nuestro corazón. Solamente la Biblia. Solamente la Biblia tiene esa capacidad de arrancar hábitos que están pegados ahí desde hace años. Y seamos honestos, tú y yo luchamos con hábitos de años. Un hábito toma años para pegarse como costra a las paredes del corazón. Toma años. Toma años. ¿Sí o no? Yo les aseguro que ustedes llegaron al Señor con un conjunto de hábitos. Y estoy seguro que en este caminar con Él, quizás han sido 6 años, 7 años, 5 años, estoy seguro que tú te has ido metiendo a la Biblia y te atrae y te gusta porque te has dado cuenta que ella contiene la rectitud. Es la única capaz de limpiar y arrancar la suciedad más profunda de nuestro corazón. Esos días estuvimos un par de días en la playa. Tú sabes que los salvadoreños en 30 minutos están en la playa. Es como los guatemaltecos. Aquí decimos vamos a la Antigua, así que ahí nomás está. Allá así es con la playa. Entonces tú oyes a cada rato a la playa, van a la playa mucho. Y estando allí, vi una piscina súper limpia. Yo estaba hablando con el dueño de esa piscina. Y yo le pregunté, ¿cómo hacen para mantenerla tan limpia? Si hay piscinas que se ensucian bien rápido. ¿Te has fijado que hay piscinas en donde tú te dicen, vamos a una piscina, los invito? Y tú llegas y ya después cuando estás ahí ya no te dan mucha ganas, ¿verdad? ¿Por qué no te dan ganas? Porque ves que quizás la sisa donde están los azulejos tiene pegado hongo, ¿sí o no? O quizás tiene algunas algas ahí. O hay suciedad en general. Hay suciedad. Pero no nos dan ganas. Yo le pregunté, ¿y cómo hacen? Fíjate que es una mezcla de ácido muriático y de cloro. Pero semanalmente hay que estarla limpiando. Y entonces cuando le pasan el cloro y el ácido muriático, esa mezcla hace que toda la costra de suciedad caiga. Entonces después solo le pasan un chorro de manguera y vuelve a quedar súper limpia. Y se ve la sisa blanquita, blanquita, blanquita. Y los azulejos, ninguno de ellos tiene costra. Mira, cuando la llenan, si hasta se ve el reflejo del sol, ¿verdad? Ahí moviéndose y todo, que dan ganas de meterse. Dan ganas de meterse. Pues la Biblia hace exactamente eso, de limpiar las costras de los hábitos más profundos que hay en tu mente y en tu corazón, arrancarlos. Así como a este rey le entró la palabra de Dios y sacó lo sucio, solamente si la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tu mente y de tu corazón, va a poder limpiar todas las costras de hábitos que hay por años ahí. No hay otra cosa. Uno dice, no, tal vez si pasan los años y me caso se me va a quitar esto. No. ¿Sabes qué? Hay unos hábitos que empeoran al casarse. Hay unos hábitos que empeoran. No, quizás si saco
saco mi carrera, yo voy a, casi que como que termino la carrera y ahora voy a ser un hombre bien maduro y se me van a quitar los hábitos. De ninguna manera, de ninguna manera. Lo único que arranca la costra de las paredes profundas de tu mente y de tu corazón es la palabra de Dios. Por eso estos dos hombres, que son mis héroes, antes de morir, dicen, métete a la Biblia y hazla tuya, internalízala, porque de esa manera vas a poder ser sabio y vas a poder vivir en rectitud. La rectitud que muchas veces anhelas, pero que a veces no logras alcanzar. Esa es la única manera, la única manera. Termino contándote una ilustración. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿a cuántos de ustedes les gustan los abrigos de pieles? ¿Mujeres? Yo sé, ¿verdad? Ahora hay una onda uy, olvídese. Ninguna dijo sí porque la presión ahora es de, uy, me voy a matar a un animalito y todo eso, ¿verdad? Pero seamos honestos, en el frío, tener un abrigo de piel debe ser algo rico, ¿verdad? Yo nunca me he puesto uno, pero hay un animalito que crece en el hemisferio norte, casi siempre donde hay nieve. Y es blanco. Lástima que no les traje una fotografía, pero por favor, apelo a su imaginación. Es un animalito, quizás su cuerpo cuando es adulto es así, y su cabecita es así. Parece un osito, ¿verdad? Pero él hace sus cuevas. Cuando es invierno, él sale a buscar qué comer, la cacería, ¿verdad? Pero ese animal tiene una peculiaridad. Es blanco, completamente blanco. Y la piel y el pelaje de este animal, tú no sabes cuán codiciado es para hacer abrigos. De hecho, es un animal que ahora está comenzando a ser protegido. Se llama armiño. No sé cuántos de ustedes han oído piel de armiño. Y te aseguro que si te vas a meter a un almacén y dice tiene algún abrigo de piel de armiño, no vas a encontrar. Y si lo encuentras, te van a pedir una millonada por él. Porque encontrar dónde vive cuesta. Lo que no cuesta es atraparlo. Te voy a contar por qué. Al armiño no le gusta ensuciarse. Cuando él pasa por una especie de charco, está cazando y se ensucia, ese animal es capaz de dejar su presa allí y se va a lavar a un río. Porque a él le interesa más estar limpio que ensuciarse, que comer. Entonces va, regresa, anda su presa aquí en la trompa, ¿verdad? Y va a llegar a la cueva. ¿Sabes cómo lo cazan? ¿Sabes cómo lo cazan? Le ensucian la cueva con lodo y con cosas que huelan mal. Entonces cuando él va a entrar a la cueva y ve sucia su cueva, el armiño regresa y no entra hasta limpiar toda la cueva. Pero entonces al no entrar, ahí lo atrapan. Es interesante. El armiño no puede durar un minuto sucio. De hecho es un animalito. Todas las fotos, busca las fotos en internet, y todas las fotos es de un animal limpísimo. Tiene una, voy a decirlo en buen centroamericano, está clavado con la limpieza. Tiene una clavazón con ser limpio él. Y no deja que nada lo ensucie. Pero yo me puse a pensar, ¿y si así fuéramos los creyentes? Si así fuéramos los creyentes con el pecado que tanto ensucia nuestro corazón. Pero no, me temo que no. Me temo que a veces, sabiendo que eso nos hace daño, más nos metemos. ¿No creen ustedes? Más nos metemos. ¿Y sabes por qué nos metemos ahí? Porque hay hábitos pegados a la pared de tu mente y de tu corazón que no han sido arrancados. Y solamente si la palabra entra ahí, como el ácido muriático y el cloro, va a poder arrancar lo sucio. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven? Y yo quiero seguir creyendo que estoy joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar, atesorar en su corazón lo que Dios dice en la Biblia. Con eso.
Ok, Checho, ya le entendí. ¿Y eso qué? Yo quiero desafiarte a que esta noche o esta madrugada leamos el capítulo 1 de Génesis 1. Capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Es más, esta noche yo quisiera que oficialmente leyéramos Génesis 1:1 y que te mantengas leyendo diariamente, yo no sé, 2, 3 capítulos, yo no sé cómo está estructurado en el programa. E incluso voy a pedir, Chema, creo que ahí en mi escritorio están los programitas para leer la Biblia sistemáticamente, ordenadamente, de pasta a pasta. Pero yo te quiero animar. Óyeme, cuando nos paramos aquí y te animamos a leer la Biblia, no es para arruinarte la vida. Es porque lo único que puede entrar a limpiar las paredes sucias de tu corazón y del mío, están sucias por hábitos de años. Y solamente la Biblia puede arrancar la mugre. Solamente la espada entrando al corazón puede sacar el estiércol, si queremos usar la ilustración de Jueces 3. Chemita tiene allí en la esquina, vente aquí, Chemita, adelante. Y si tú quieres, yo te pido que te lleves uno. Si no, en Vida Nueva Guatemala le pregunta la Biblia, ahí está, lo puedes bajar, lo puedes imprimir. Y si tú tienes preguntas, óyeme, uno siempre tiene dudas. Estoy para servirte. Javier está para servirte. Está Vinicio, que ahora conoce bastante la Biblia. Yo creo que hay varios, ¿verdad? Brian, Checha, no sé. Hay mujeres también, como Noelia. No sé, veo a Wendy allá. ¿Por qué no preguntarles a ellos? Hey, ¿y qué quiere decir esto? ¿Me lo puedes explicar? Yo no entiendo. No hay nada malo en hacer la pregunta. Lo malo es quedarse con la duda, porque entonces la mugre no va a ser quitada. Yo te animo a meterte a este precioso libro. No es cosa vana, es tu vida. Y antes de que Chemita pase con ellos para entregarle a cada uno que quiera, vamos a orar. Vamos a orar para terminar este culto. Pero óyeme, yo quiero que ahora oremos diferente. Yo no voy a orar para arrepentirse y aceptar a Jesús como usualmente lo hacemos en los domingos. No. Yo quisiera que tú consideraras en tu corazón y tomas la decisión de meterte a leer la Biblia de pasta a pasta, a fin de que el 31 de diciembre del próximo año estemos leyendo aquí el último versículo de Apocalipsis. ¿Por qué no decirlo? El último capítulo del último libro de la Biblia. Vas a crecer como no tienes idea. Los hábitos que has tenido vas a verlos desvanecerse. Vas a vivir una vida de rectitud, de mayor rectitud de la que has vivido ahora. ¿Y sabes qué? Yo sé que puedo sonar yo no sé cómo decirlo. Quizás te suene cursi lo que voy a decir. Bayunco, como decía en Salvador. Pero te vas a sentir bien. Óyeme, el pecado hace que el creyente se sienta muy mal. Es más, el pecado puede hacer que el creyente se enferme de cualquier órgano, de su mente, de su corazón, cualquier órgano. El pecado enferma, el pecado hace sentir mal, pero vivir en rectitud te va a dar una libertad de movilidad de la noche al día. Como que has andado así como ando yo y de pronto andas con tenis y con shorts y playera y te mueves con una facilidad tremenda y no tienes vergüenza. Qué tremendo. Eso hace la espada entrando a tu corazón y a tu mente. Vamos a orar. Yo te pido que consideres allí en tu corazón estudiarla en serio, meterte a ella en serio.
para vivir una vida de rectitud en serio, ya no jugueteando con el pecado y regresando a Dios como hacía el pueblo de Israel, sino permitiendo que la Biblia arranque los hábitos más sucios que hay en lo profundo de tu mente y en lo profundo de tu corazón. Y para que vivas bien, para que vivas contento, para que vivas contenta, para que vivas una vida de plenitud, una vida de abundancia. No abundancia económica necesariamente, pero una vida abundante, una vida interna, espiritual, radiante, llena de gozo, que solamente la Biblia y obedecerla pueden lograrlo. ¿Quieres hacerlo? Y no te voy a pedir que levantes tu mano, ni que te pongas de pie. Yo más bien te animo a decírselo tú a Dios. Yo me voy a callar por un minuto y cuéntale a Dios tu compromiso de comenzar esta noche o mañana a escudriñar la Biblia capítulo tras capítulo. Y óyeme, si no la terminas en un año, que comience el 2019, si no ha venido el Señor, y tú continúas donde estás. No hay pecado en eso, pero tendrás la firme decisión de completarla. Te animo a hacerlo. Te animo a hacerlo. Díselo a Dios. Yo me callo por un minuto. Señor Jesucristo, tú estás escuchando el corazón de nosotros, Señor. Yo me anoto en la lista de mis hermanos que toman la decisión de escudriñar la Biblia una vez más de pasta a pasta a través del año. Señor, quizás algunos la terminen antes, quizás algunos después. Pero sobre todo, Señor, que cada coma, cada punto, cada frase, cada palabra, cada versículo, cada capítulo pueda dejarnos mucha enseñanza, Señor. Gracias porque ahora hasta la tenemos en nuestros dispositivos, Señor, y podemos avanzar donde sea que estemos. Padre, mira nuestro compromiso. El compromiso es contigo, no con nadie más, Señor. Queremos crecer y queremos en serio alcanzar una vida de rectitud. Así como el Arminio, Señor. Llegar a ese punto, Señor, de no querer ensuciarnos. Llévanos a ese nivel, Padre, como iglesia. Y desde ya te damos las gracias por lo que vamos a conocer en el 2018 a través del ministerio de Vida Nueva en sus diferentes facetas, Señor. Mira a nuestros niños y te pedimos que ellos se enamoren de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por regalarnos, por haberte ido y habernos dejado la Biblia, Señor. Es más, regresaste a tu trono y te sentaste después de haber muerto, Señor. Y continuaste escribiéndola a través de Juan,
el apóstol. Padre, te agradecemos porque lo que tú quieres para nosotros es una vida de plenitud, es una vida radiante en ti. Que así seamos. Y gracias porque el nuevo año representa una nueva oportunidad de borrar todo lo que hicimos mal, Señor, y comenzar de nuevo contigo. Pero eso es una decisión de cada uno, Padre. Te amamos, Señor. En Cristo Jesús te decimos estas cosas. Amén.